Bienvenidos a este espacio al que decidimos llamar Palabras sin ataduras. En nuestro blog planeamos compartir con todos ustedes un poco acerca del tema del vanguardismo, que es de hecho a lo que hace alusión nuestro título y una de las cosas por las cuales se caracteriza este movimiento. Pero nosotros estamos mucho más enfocados al ámbito poético. Esperamos que nuestro contenido sea fácil de entender, entretenido y que pueda aportarles algo. El vanguardismo como movimiento surgió en el primer cuarto del siglo XX y constituyó un conjunto de movimientos estéticos, filosóficos y políticos conocidos como vanguardias, las cuales buscaban llevar el lenguaje artístico a límites desconocidos con ideas revolucionarias y procedimientos novedosos. A principios del 2020 surgió una nueva corriente artística e ideológica que tenía como objetivo construir una realidad adaptada totalmente a sus tiempos. Los artistas querían terminar con los moldes del pasado y reflejar mediante el arte la modernización de la sociedad y las ciudades. Se conoce como vanguardismo a una corriente de la cual surgieron subcorrientes conocidas como los ismos. Y los movimientos de vanguardia surgieron a partir de la crisis del racionalismo, tomando mucho más fuerza un año después, cuando las guerras, las crisis económicas y los avances tecnológicos mostraron un mundo en constante cambio. Datos importantes de nuestros autores y sus obras. César Abraham Vallejo fue un poeta peruano y fue una de las más grandes figuras dentro del siglo XX, puesto que pertenecía a la lírica hispanoamericana. Sus obras fueron muy reconocidas por el público. Por otra parte, tenemos a André Breton, que fue un escritor francés y que participó 3 años en una investigación del automatismo psíquico y al mismo tiempo era parte del movimiento dadaísta. Por otra parte, tenemos a Octavio Paz, que fue un poeta, ensayista y escritor mexicano que fue uno de los mejores dentro de la segunda mitad del siglo XX. Su obra, sobre todo, fue muy aplaudida por el público, siendo así que sus obras, ensayos y escrituras fueron traducidos a 32 idiomas, además del inglés. Pablo Neruda. Pablo Neruda fue una de las más grandes figuras dentro de la primera mitad del siglo XX y fue el autor más conocido de 20 poemas de amor y una canción desesperada en 1924. Cabe recalcar que aparte de ello fue considerado de uno de los más destacados artistas de su época. También fue miembro del Partido Comunista y fue senador de la República Chilena. Guillaume Apollinaire fue un poeta muy reconocido en su época. Su actividad literaria se inició con colaboraciones hacia revistas, como por ejemplo la revista Blanca y Mercurio de Francia. Aquí al ladito te dejo algunos poemas de estos autores. Figuras retóricas y literarias empleadas en el movimiento. Las figuras retóricas y literarias empleadas en el vanguardismo literario fueron principalmente la personificación. Esta es tratada como una especie de metáfora que consiste en atribuir cualidades propias del ser humano a un animal o cosa. La símil, que utiliza el recurso es la comparación o semejanza entre términos literarios. Por otra parte, un recurso visionario, muy del gusto de los vanguardistas, es la sinestesia, que consiste en atribuir a un objeto que es percibido por un sentido una cualidad o función que es percibida por otro, con la intención de describir una sensación por analogía con otra sensación. Por lo que en la literatura la sinestesia es la figura literaria que consiste en atribuir el efecto de un sentido a otro. Asimismo, en el vanguardismo se utilizan diversas figuras retóricas, una principalmente es la metáfora, que tiene como objetivo principal trasladar el significado de un concepto a otro, estableciendo una relación de semejanza o analogía entre ambos términos e identifica un término real con uno imaginario, entre los cuales existe una relación de semejanza. Las corrientes literarias vanguardistas son una serie de corrientes que surgieron en Europa entre los periodos de la Primera Guerra Mundial y la Segunda.
en el siglo XX. Estas corrientes literarias se caracterizaban por el mostrar imágenes cuyo valor era la originalidad y el sentimiento. Además, este tipo de recreaciones eran el resultado de un momento crítico de la historia, ya que no solamente rechazaba las fórmulas retóricas anteriores, sino también una constante búsqueda en el espíritu de la libertad. En sí, las corrientes literarias vanguardistas son muchas, pero aquí te presentaremos las principales. Entre las principales corrientes vanguardistas se encuentran las que marcaron la tradición literaria. Entre estas tenemos el futurismo, el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo, el creacionismo y el ultraísmo. El futurismo es una corriente literaria que surge en 1909. El futurismo se declara antirromántico, militarista, patriótico y rechaza la influencia de la herencia del pasado. El cubismo nace como una manifestación a las artes plásticas, que rompe con la noción tradicional de perspectiva, yuxtapone planos y puntos de vista y representa las figuras con formas geométricas. El dadaísmo surgió en 1916, encabezado principalmente por Tristan Tzara. Un dato muy interesante es que el nombre del movimiento proviene de una palabra extraída al azar de su diccionario. Su primer manifiesto en 1918 expone su carácter provocador y su negación total. El surrealismo fue un movimiento literario significativo, ya que el movimiento surrealista se organizó en Francia en la década de 1920, alrededor de André Breton, quien, inspirado por Sigmund Freud, se interesó por descubrir mecanismos del inconsciente y sobrepasar lo real por medio de lo imaginario y lo irracional. El ultraísmo apareció en España entre 1918 y 1922 como reacción ante el modernismo. Fue uno de los movimientos que más se proyectó en el mundo de habla hispana, en la literatura, contribuyendo al uso del verso libre, la proscripción de la anécdota y el desarrollo de la metáfora, que se convertiría en el principal centro expresivo de esta corriente. El ritmo literario tuvo una reacción muy diferente en su sociedad, puesto que se manifiesta a través de varios movimientos, desde los planteamientos divergentes que abordan una renovación del arte o una pregunta a la función social. También se podía ver por medio de la literatura, del arte, de la escritura, etc. Al mismo tiempo reaccionaban contra el modernismo y contra los imitadores. Se desarrollaban nuevos tipos de lenguaje poético y también se revolucionaron la forma formal. Así también proposición de temas con antipatriotismo. Esto revolucionó también la forma de contar y de hacer poemas. Esto impactó mucho a su sociedad. Análisis de poema. Para esta parte hemos decidido analizar el poema Entre ir y quedarse de Octavio Paz. Primeramente podemos utilizar o al leer el poema que utiliza la rima consonante. Y entre todas sus estrofas notamos que utiliza más endecasílabos. También podemos notar que utiliza las figuras literarias de la personificación, la antítesis y la anáfora. Finalmente, podemos decir que después de todo, para el poeta, la existencia se resume en un incesante ir y venir, un ir y quedarse, un permanente viaje entre la eternidad y el instante. Y lo vemos expresado en este poema.